Todos iguales ante la ley. Hablamos derecho con Hamlet González. Y hablando derecho, nos vamos cámaras y micrófonos a la Ciudad de México de nueva cuenta. Y los retos del 2020 y sobre todo cómo cerrar un año fiscal en este 19 cuando estamos viendo pues, un montón de reglas que están cambiando y de argumentos que a veces no convencen completamente, pero finalmente hay que comparecer ante la autoridad y Hamlet González nos dice qué y cómo. Te saludo, querido Hamlet, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días, Pedro. Saludos hasta Houston y saludos a todo nuestro auditorio. Bueno, pues hoy vamos a hablar hemos hecho un balance del primer año fiscal de la 4T y también hemos hecho un análisis de lo que deben hacer las personas físicas y morales para presentar una declaración anual conforme a derecho, ¿no? Obviamente, con las modificaciones que hizo en este primer año la 4T al detectar un alto grado de evasión, defraudación y diría el presidente, empresas fantasmas, ¿no? Intentó contener esto con una reforma fiscal que fue publicada el día de ayer en el Diario Oficial de la Federación, ¿no? Detectó corrupción, defraudación, no una recaudación necesaria para financiar el gasto público e hizo una miscelánea penal fiscal relacionada directamente con el crimen y el castigo, Pedro, ¿no? Con esta conducta, pues intentaron, las empresas pues hoy se sienten totalmente coartadas y amenazadas para el 2020 y bueno, también para el 2019. Hoy vemos a los empresarios con una percepción de riesgo altísimo. Creo que esta miscelánea penal fiscal debería, más que ir enfocada al crimen y el castigo, a incentivar al empresario a cumplir de manera voluntaria con sus contribuciones fiscales. Ya no dije impuestos, sino dije contribuciones fiscales. Es decir, que el empresario tenga una responsabilidad solidaria, civil, como mexicano, para recaudar al gasto público en lugar de recaudar a través del crimen y del castigo. Y con todas estas modificaciones estructurales que se hizo en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Penal Federal, el Código Fiscal Federal, la Ley de Seguridad Nacional, la Ley Nacional de Extinción del Dominio y la extinción de la condonación de impuestos que tenía esa facultad el presidente de la República, hoy los empresarios que yo he platicado con algunos de este país, pues se ven totalmente amenazados. No sienten un incentivo para mejorar e incrementar su fuente de trabajo. Al incrementar su fuente de trabajo, incrementar sus ingresos. Al incrementar sus ingresos, sus utilidades y con ello el pago de contribuciones. Hoy los empresarios están buscando la forma de presentar sus declaraciones de impuestos más apegadas a la ley, que verdaderamente a veces está extralimitada esta norma, Pedro. Hoy hemos hecho una evaluación fiscal y creo que uno de los grandes problemas que tenemos con el pago de las contribuciones en México es la retribución social. Hay crimen y castigo para los que no presentan de forma ordenada su pago de contribuciones, pero no hay crimen y castigo para quien no ejerce el gasto público de forma correcta. Entonces, creo que con estas modificaciones estructurales que se han hecho en la miscelánea fiscal publicada el día de ayer, pues creo que no encontramos algo con lo que generemos incentivos para el crecimiento empresarial en México. Hoy veo también a personas físicas que dicen qué puedo deducir y qué no puedo deducir. Están más preocupadas por lo que detecte la autoridad a por lo que pueden gastar, Pedro. Hoy vemos conductas de discrepancia fiscal de lo que más gasto más de los ingresos que percibo y hoy la autoridad me lo puede observar de forma contundente. Hoy las empresas se encuentran amenazadas no nada más por esta reforma fiscal, sino también por normas que dicen pues tienes que proteger y salvaguardar los derechos de tus trabajadores. Está perfecto, pero no nada más debe ser responsabilidad del empresario, debe ser responsabilidad del Estado. Hoy veo también una reforma fiscal que no creo que vayamos a crecer con lo que tiene previsto esta nueva cuarta transformación. Veo que tenemos un retroceso en nuestras características fiscales y nuestra economía política por este tipo de conductas, Pedro. Hoy los países con mayor beneficio fiscal y mayor crecimiento en el mundo son los que realizan contribuciones de manera voluntaria a través de un compromiso del ciudadano y también del Estado.
creo que el fondo de la presentación de nuestras declaraciones es por un tema muy importante que en México no se le ha dado ese punch, Pedro, que se le llama educación fiscal. Hoy el contribuyente o el mexicano no estamos acostumbrados y no tenemos el hábito de contribuir de manera voluntaria. Necesitamos la fuerza del Estado para poder contribuir al gasto público, pero también vemos a un Estado que no ejerce su gasto de forma correcta, únicamente utiliza el gasto público para sacar de una bolsa y meterlo a otra, pero no veo que vayamos con esto a crecer, Pedro. Pues sí, estamos hablando de un proceso fiscal que no logra levantar arriba del 13% del Producto Interno Bruto, por un lado. Y por el otro lado, estamos viendo una enorme, y otra vez tengo que citarlo, cada vez de que hablo contigo me sale el tema de la informalidad, Hamlet. No hemos hecho nada el 60%. para regularizar a lo que es ilegal. Es asaz ilegal, pero acaba siendo un depósito de votos. Y seguimos, y ¿sabes qué, Pedro? Seguimos exprimiendo al mismo limón, ¿no? Seguimos haciendo que el mismo contribuyente aporte, pero ahora aporte más. En lugar de incrementar nuestro universo de contribuyentes, lo único que hicimos es una reforma fiscal para exprimir a los que siempre contribuyen. Entiendo que hemos encontrado conductas que defraudan al fisco, y al defraudar al fisco le genera un gran daño a nuestra sociedad. Pero lo más importante en unas sociedades contributivas es incrementar el universo de contribuyentes, que todos contribuyamos de forma equitativa y proporcional como lo establece la Constitución, pero no únicamente con los que ya tienes detectados, o sea, con los cautivos. Hay que incrementar nuestras bases gravables y ver a la economía informal, porque ahora con estas políticas fiscales, Pedro, creo que nuestra economía informal se va a incrementar. Muchos van a preferir estar en el lado oscuro de la informalidad, porque pues el Estado no te va a observar, el Estado no te va a estar detrás de ti, al contrario, te va a generar programas de desarrollo social como los ninis, todos esos tipos de programas que van a estar enfocados a este tipo de conductas de economía informal. Pero no veo un programa o un plan nacional de desarrollo enfocado con la recaudación que tengamos a través de políticas fiscales fuertes y contundentes para mejorar nuestra economía, Pedro. Y mucho menos para que el contribuyente diga, voy a presentar mis declaraciones, y estas declaraciones, no nada más la presentación de las declaraciones, es el pago de impuestos o el pago de contribuciones. Fíjate que, así para documentar lo que tú estás diciendo, nada más apuntar, 8 de cada 10 compras realizadas por el gobierno federal se hacen por adquisición directa. Pues hasta noviembre de este año, el Ejecutivo Federal ha adjudicado de manera directa 77% de sus contratos, según el Instituto Mexicano para la Competitividad. Es decir, hay una opacidad que se supone iba a ser transparencia, ahora es opacidad. Hasta noviembre del 2019, Compranet reporta que la administración actual adjudicó de manera directa 77% de los contratos, porcentaje superior al de sexenios anteriores, ya que entre el 2010 y el 18 el promedio de contratos adjudicados de manera directa fue del 72%. Estamos hablando, aquí se está violando todo tipo de principio de licitación o de concurso en la compra de lo que el gobierno hace. Ahora, ¿por qué tiene esto que ver con el tema fiscal? Bueno, porque esas compras se hacen con dinero que nosotros ponemos. Lo que menos podíamos esperar es que hubiera una comparecencia de un informe que se compareciera ante el contribuyente que finalmente quiere saber a dónde va su lana, ¿no? Claro, y mencionas algo muy importante, Pedro, la transparencia de las contribuciones para el contribuyente deben ser muy claras al informárselas al Estado. Pero hay algo que dejó el Estado de informarnos. ¿De verdad sí hay transparencia en el gasto público, Pedro? O sea, para nosotros como contribuyentes hay un castigo y un crimen, nos acusan hasta de crimen, pero para quien ejerce de forma incorrecta el gasto público, ¿sí lo hay? O sea, creo que es cuando salimos de la desproporcionalidad de la aplicación de una norma fiscal. Los grandes países crecen, Pedro, porque le dan una educación fiscal a sus ciudadanos y le dicen, contribuye para el gasto público y tú tengas una educación de calidad, una infraestructura de calidad, seguridad social de calidad, todo sea...
nosotros no podemos salir a la calle sin estar volteando o subirte a un transporte público de calidad o darle a nuestros hijos una educación de calidad si no tiene que ser a través de la educación privada o de la infraestructura que utilizamos hasta para transportarnos en la Ciudad de México. Tenemos que estar pagando tax para movernos más rápidamente. ¿Y dónde están nuestros impuestos? Creo que hace falta retribución social para que el mexicano aprendamos a contribuir, Pedro. Los mexicanos tenemos que aprender que, y además hablo de autoridades, que los impuestos tienen que ser justos, equitativos y simplificados. No son ni justos, ni son equitativos, ni están simplificados, y esto complica todo, y no han querido aprender en los gobiernos, en el anterior y en todos. Y mientras esto sea, no vamos a avanzar, estoy seguro. El 33% del PIB es lo que aporta el contribuyente en España. Aquí, en México, bueno, allá en México, el 13%. 13 contra 33 de un país medianamente desarrollado en términos fiscales como lo es España. Sí, 33 contra 13. Sí, porque es una retribución, Pedro. Es una desproporción. Gracias, mi Hamlet. Gracias, Pedro. Buenos días, hasta Houston. Gracias, auditorio. Qué elegante vienes, Hamlet. Yo siempre soy así, ingeniero. Sí, yo sé. Te pusiste ese traje porque te pusiste a lavar el coche, ¿verdad? Sí, nada más se me mojaron un poquito los zapatos, pero ya los traigo los calcetines un poquito húmedos, Pedro, pero ya ahorita me voy a orear. Sí, no. Oigan, aquí se da un dato. Gracias, Hamlet. Gracias, buenos días, Pedro.